partes, porque es que hay muchas aristas que toca meter como en la bolsa. Mire, por un lado, más allá del fallo de hoy, la verdad es que también nos queda claro que no existe en Colombia una norma que verse sobre ese tema que termine diciendo que si usted tiene doble nacionalidad no puede ser presidente del país. Eso por un lado. El CNE además hizo toda la verificación previa de que se cumplieran todos los requisitos para dejar en firme la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato a la presidencia. Chuleado eso, la registraduría le dio el otro chulo y la cosa siguió. Entonces ahí ya había, digamos que un examen previo. Pero por otro lado, el candidato Cepeda, que insiste en este tema de la desobediencia civil, pues es que esto no ha lugar para todo, nos lo estaban explicando los expertos en estos temas de derecho y de cómo funcionan las leyes y esta figura de desobediencia civil. Esto aplica para alzar la voz o protestar, si usted lo quiere llamar así, cuando hay, no sé, violación de derechos, una ley que viola sus derechos, por ejemplo, cuando hay injusticias que son absolutamente claras y todo lo que nos enumeraba el doctor Charri. Pero no es que uno se declara en desobediencia civil, porque sí, y en un país con las sensibilidades que tiene Colombia, la verdad es que un llamado de este tipo es complejo. Sí, yo creo que en la práctica uno podría resumir todos esos argumentos jurídicos alrededor de la desobediencia civil como la reacción o la resistencia ante un Estado autoritario y abusivo o ante un gobierno autoritario y abusivo. Y en ese caso lo que uno termina identificando pues son o violaciones de derechos de las personas, entonces se resisten las personas contra ese Estado, o que no haya mecanismos de participación, o que no haya mecanismos de diálogo, o que haya unas políticas que son claramente inconstitucionales o cosas parecidas. Al no existir ninguna de esas causales, por dos motivos. Uno, porque en el programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, pues por lo menos, aunque en campaña ha habido todo tipo de discusiones, no se visualiza ninguno de esas causales. Pero en segundo lugar, porque ni siquiera ha arrancado el gobierno de Abelardo de la Espriella, al no existir ninguna de esas causales de evidencia de un gobierno autoritario, atropellador, abusivo, que no reconoce los derechos legítimos de las personas o que va contra la Constitución, pues la desobediencia civil quedaría sin piso, por lo menos sin piso desde el punto de vista normativo. Otra cosa es el alarde político de estar un día para adelante, un día para atrás. Un día acepto los resultados de las elecciones, al otro día vuelvo y lo desconfío. Al otro día digo que solo los voy a aceptar, pero si pasa tal cosa. Al otro día me reúno con el presidente Petro y eso me hace echar para atrás. Francamente, esos vaivenes del ex candidato Iván Cepeda dejan mucho que desear de una persona que ha tenido una posición relativamente o bastante firme en muchas de sus convicciones, con las cuales uno puede estar de acuerdo o no en el pasado, pero que en los últimos 3 semanas, o si quieren ustedes desde la primera vuelta, ha ido y vuelto, ha dado bandazos para un lado, para otro, y siempre parece estar detrás la figura del presidente Petro, o por reuniones directas, o por comunicaciones, o por la presión que ejerce las barras bravas petristas contra el candidato Iván Cepeda cada vez que trata de irse para un lado que no es la línea más dura del pacto histórico. Lo cierto es que si ya las autoridades judiciales dijeron que Abelardo de la Espriella puede tener la doble nacionalidad por haber nacido en Colombia, ustedes vieron el pedacito en que se dice, nacidos en Colombia pueden tener doble nacionalidad y eso no los inhibe para ser presidente de la República, deciden eso y fuera de eso, pues ya el Consejo Nacional Electoral dijo, ese es el presidente de la República, no por capricho, sino después de todo el proceso electoral, que ya para qué lo repetimos tantas veces, y eso ha sido reafirmado por las autoridades. Decir que va a haber resistencia civil si no renuncia a la doble nacionalidad o si no demuestra que no es doble agente de la CIA, creo que ahí la carga de la prueba debería estar en la campaña de Iván Cepeda o en el pacto histórico para mostrar dónde está la evidencia de doble agente, que sería muy importante para el país si existiera esa evidencia, conocerla, si existe, conocerla, si no, pues están dadas las normas y se están siguiendo las normas mientras no se demuestre lo contrario. Entonces uno, ¿a son de qué dice? Voy a hacer resistencia civil contra algo que han aceptado las instituciones, que está cumpliendo con las normas y que está cumpliendo con la legislación tal cual. Creo yo que es un alarde político cuya debilidad desde el punto de vista judicial y jurídico está debilitando las bases mismas de ese alarde político. Y sí es cierto, Mauricio, que es bien difícil de entender que ya se hable de desobediencia civil con un gobierno que ni siquiera ha asumido el cargo, que le faltan todavía semanas para entrar a ejercer como tal. Pero usted sabe que esta discusión del tema de su doble nacionalidad con Estados Unidos es sobre todo porque
repetimos, no hay una ley, una regla que verse en Colombia sobre ese tema. Está clarísimo, colombiano de nacimiento se puede ser presidente. Pero entonces la discusión estaba en que cuando usted asume una nacionalidad de otro país, pues usted, entre otras cosas, se compromete a que usted va a defender la bandera de ese país, va a luchar por la soberanía del país y lo que toque hacer si ese país está en riesgo. Entonces decían, si Colombia llegase a tener un conflicto con Estados Unidos, ¿qué va a hacer Abelardo de la Espriella? ¿De qué país se va a poner de lado si tiene la doble nacionalidad? Ese era uno de los argumentos del debate. Sí, y yo creo que ese argumento trasciende la dimensión jurídica en la cual el Tribunal Superior de Bogotá terminó fallando, conceptuando respecto a esa inquietud. Y yo creo que nos lleva al terreno puramente político. Y en el terreno político, pues evidentemente, si existe una subordinación de las decisiones del jefe de Estado en adelante, cuando se posesione, cuando arranque y qué sé yo, que vaya más allá de la política exterior del país que ha sido delimitada por el mismo gobierno, que haya sido delimitada en su momento por el mismo gobierno, pues entonces habrá lugar a suspicacias. Si será que al presidente Abelardo lo están manipulando por esto, o lo están chantajeando por lo otro, o están induciendo a que en Colombia se haga tal cosa. Pero si está dentro de los lineamientos de la política exterior de un gobierno elegido democráticamente y esos lineamientos dicen, pues no sé, profundicemos el TLC con Estados Unidos, por decir cualquier cosa, señalar que eso es resultado de que Abelardo de la Espriella tiene doble nacionalidad, me parece que es casi que infantil como argumento. Ahora bien, si se sale a cosas raras y toma decisiones que no tienen que ver necesariamente con el bien nacional, sino con aspectos muy específicos de algo, pues habrá lugar a una discusión política nuevamente. Y ahí es donde vuelve a caber lo que estábamos diciendo el día de ayer. Si la mayor preocupación del pacto histórico en este momento es la posibilidad de que el sistema judicial de Estados Unidos empiece a mirar con ojos un poco rayados al presidente Petro una vez salga de la Casa de Nariño. Habrá que ver si eso es así y habrá que ver qué se hace en su momento.